Muy buenos días, gracias por madrugar con nosotros. La reforma tributaria fue aprobada en el Congreso de la República. Los textos ahora pasarán a conciliación en las plenarias de Senado y Cámara. Esto será el próximo martes. Ojo, porque el futuro de los impuestos a las iglesias, a los alimentos ultraprocesados, entre otros, también pasarán a conciliación. El presidente Gustavo Petro agradeció la gestión del ministro de Hacienda y el director de la DIAN por haber sacado adelante esta reforma con la que el gobierno espera recaudar 20 billones de pesos anuales. Muy bien, y así comenzamos esta primera emisión de Noticias RCN, hoy viernes 4 de noviembre. Ojo, porque en minutos informaremos sobre el atentado contra un comerciante en Barranquilla, que también terminó con el asesinato de una de sus hijas. Además, estaremos hablando sobre las devoluciones económicas que tendría que realizar en Cali a sus usuarios. ¿Por qué? Pues más adelante les estaremos contando. 5 de la mañana, 31 minutos en Noticias RCN. Siempre hemos defendido el derecho a la protesta, pero una vez más, varias mujeres recurrieron a la violencia tras una movilización originada por una denuncia de abuso sexual en Transmilenio. Varias estaciones del sistema fueron vandalizadas. La complicada situación se extendió hasta la madrugada. Destruir estaciones y buses de Transmilenio que usamos y pagamos con impuestos todos no repara a Hillary ni a ninguna mujer, ni arregla ningún problema social o del transporte, los empeora a ambos. Responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia. Por otro lado, la Fiscalía y la Policía ocuparon 12 bienes y un centro comercial ubicados en Bogotá y evaluados en más de 26.000 millones de pesos que eran utilizados para el almacenamiento de mercancía o contrabando procedente de Asia. Según la Fiscalía, algunos de los locales en extinción de dominio vendían ropa de origen chino que fue decomisada por la Policía Aduanera. Ocupó 12 inmuebles urbanos, 4 sociedades y un establecimiento de comercio en Bogotá, los que habrían sido utilizados para favorecer el contrabando de mercancía, en su mayoría de origen asiático. Y en Ipiales, en Nariño, comercializaban ACPM de contrabando proveniente de Ecuador. La Policía Fiscal Aduanera y la DIAN desmantelaron la organización responsable de este negocio ilegal. 4 personas fueron capturadas. La red habría vendido cerca de 12.000 galones de combustible y esto a menor precio. En el operativo 4 personas fueron capturadas, 2 de ellas de nacionalidad ecuatoriana y 2 de nacionalidad colombiana, quienes deberán responder por los presuntos delitos de contrabando de hidrocarburos y favorecimiento al contrabando de hidrocarburos. 5 de la mañana, 33 minutos. Bueno, vamos a analizar y a ver cómo está la movilidad a esta hora en la capital. Por eso hacemos contacto, como siempre, con Efraín Arce. Bueno, Efraín, ¿por qué punto va rodando a esta hora? Rosy, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora la saludamos desde la carrera 30, que a esta hora sigue siendo una vía amable hacia el sur, un poco más congestionada hacia el norte. Estamos pasando aquí por el estadio Nemesio Camacho, el Campín, donde se acaba de producir un pequeño accidente. Por fortuna no es grave, pero un vehículo tuvo un encontronazo con una moto, el motociclista cayó y en estos momentos llega la policía para resolver la situación. A esta hora tenemos mucho movimiento por la avenida Caracas. Transmilenio opera normalmente después de los disturbios que ocurrieron en la tarde y en la noche de ayer. Atención, porque la avenida Boyacá, sentido sur hacia el norte en el sector de Castilla, tiene lentitud. Avenida Ciudad de Cali, de sur hacia el norte, en el sector de Castilla también está bastante trancada. Nosotros en estos momentos nos desplazamos hacia
hacia el Ministerio de Transporte. Tenemos una cita con el ministro que nos va a explicar cuál va a ser los preparativos y los planes que tienen para que la operación Éxodo en este puente festivo que comienza esta tarde sea lo menos traumática posible. Estaremos pues con el ministro Reyes en unos minutos aquí en el Patrullero RCN. ¡Chao! Pues claro que sí, vamos a estar atentos a cómo está la movilidad, la situación a esta hora en la capital. Ya tenemos las 5 de la mañana, 35 minutos. Y por supuesto, estamos en todas las regiones del país con las noticias de la gente. Vamos a conocer de inmediato lo que ocurre con nuestros corresponsales. Ya ustedes los están viendo ahí en pantalla desde muy temprano, muy juiciosos. Estamos en Barranquilla con Daniela Mora, en Medellín con Juan Fernando Tavares, en Cartagena, Tairina Tencio. Y Cali está con nosotros Ingrid Tobar. Vamos a comenzar en Barranquilla porque las autoridades están buscando a los homicidas de una adolescente de 14 años. La menor murió producto de una bala perdida. Daniela Mora, ¿qué ocurrió? Buenos días. Rosy, lamentablemente no son buenos los días este viernes en la capital del Atlántico porque un nuevo hecho delictivo volvió a cobrar la vida de una persona inocente aquí en nuestra ciudad. De acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades, este nuevo caso se dio en medio de un intento de fleteo en el que la víctima decidió enfrentarse a sus propios delincuentes en el barrio La Magdalena, sur de la capital del Atlántico. Lamentablemente uno de los proyectiles alcanzó un bus urbano que transitaba por este sector, impactando pues a la menor de 14 años a la altura del tórax. Aunque la joven fue trasladada a un centro asistencial, los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de sus heridas. Ahora las autoridades ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa para identificar y capturar a los responsables. Por estos lamentables hechos, la Policía Nacional junto con la Administración Distrital ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos ayude a capturar, a identificar a las personas responsables de este lamentable hecho. Durante este caso también resultó herido un adulto mayor que afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Ahora nos vamos a la capital de Antioquia porque en Medellín investigan la muerte de un joven de 16 años que al parecer pretendía cometer un hurto bajo la modalidad de fleteo. Juan Fernando, ¿dónde ocurrió este caso? Buenos días, adelante. Daniela, buenos días. En la comuna 15, sector Cristo Rey, en el suroccidente de la capital antioqueña, el menor de 16 años, según las primeras informaciones entregadas por las autoridades, era un ladrón y estaba en compañía de un adulto y pretendían hurtarle las pertenencias a un comerciante. El comerciante tenía un arma debidamente amparada y respondió porque estos jóvenes aparentemente le apuntaron con un arma de fuego. Terminó siendo un arma traumática, ya fue incautada por las autoridades. Los dos presuntos ladrones resultaron heridos, el de 16 años, repetimos, falleció en un hospital, el otro continúa recibiendo atención hospitalaria. El comerciante se presentó voluntariamente ante las autoridades y avanza en el proceso de investigación. Son trasladados a centros asistenciales donde uno de ellos fallece desafortunadamente y el otro está en atención y valoración médica. La persona que comete las lesiones es presentada ante la Fiscalía ya que el arma contaba con todos sus permisos. Y en otras noticias de la ciudad de Medellín, en el sector de Guayaquil, muy cerca de este sitio donde nos encontramos, en pleno corazón de la capital antioqueña, comuna 10 Candelaria, antes de la medianoche los bomberos controlaron un incendio que afectó una bodega. La conflagración se presentó en el tercer nivel de la edificación, era una bodega de madera, es lo que dicen inicialmente los organismos de socorro, que utilizaron 4 máquinas, llegaron con 23 socorristas a controlar las llamas. Las causas se desconocen, por fortuna no hubo personas lesionadas. El incendio inició a las 22:15 y a las 22:42 ya estaba confinado y literalmente bajo control. En el lugar no hubo víctimas fatales y en el momento se encuentra el personal en los últimos trabajos de remoción y acondicionamiento del lugar. Y continuamos nuestro recorrido nacional en Cartagena porque en el departamento de Bolívar la policía dio un golpe a estructuras delincuenciales con la captura de 15 presuntos extorsionistas y además sindicados de homicidios. ¿Dónde fueron los operativos? Tairina, buenos días.
Juan Fernando, muy buenos días. Estos operativos se dieron en el sur del departamento de Bolívar y fue gracias al apoyo de inteligencia de policía, del ejército y de la Armada. Tras 3 meses de investigación, luego de que se hicieran 20 denuncias por parte de las víctimas. Los 15 capturados, al parecer, hacen parte de las autodefensas gaitanistas y estarían detrás de homicidios y extorsiones a ganaderos en esa zona. También dentro de los detenidos se encuentra alias Tarzán, quien sería el autor material de 8 homicidios en el municipio de Magangué. Las órdenes judiciales fueron emitidas por homicidio, extorsión, concierto para delinquir, y las 2 personas que fueron capturadas fue por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Acá es importante reconocer el arrojo y la valentía de las víctimas. Aquí queremos invitarlos para que sigan denunciando, sigan aportando información, no paguen, denuncien. Y ahora nos vamos al Valle del Cauca porque en Buenaventura, Uga y Palmira fueron capturadas 10 personas y 2 menores fueron aprehendidos. Le preguntamos a nuestra compañera Ingrid Tobar cuáles son las causas por las cuales fueron capturadas estas personas. Muy buenos días. Hola Tairina, buenos días. Mire, dicen las autoridades que se les indica a estas personas de diferentes delitos, entre ellos homicidio, hurto, extorsión, tráfico de estupefacientes, también porte ilegal de armas de fuego y de munición, entre otros. Delinquían específicamente en esos municipios, pero el principal centro de operaciones de estas personas era el puerto de Buenaventura, según la información entregada por las autoridades. Igualmente, varias armas de fuego fueron incautadas. Esto con el fin de generar la afectación a diferentes estructuras criminales, principalmente en el municipio de Buenaventura, donde se dedican al homicidio, al tráfico de armas de fuego y al tráfico de estupefacientes. Finalmente, los capturados y elementos fueron dejados a disposición de ante autoridad competente y la Policía Nacional continuará desarrollando acciones contundentes para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de los vallecaucanos. Las autoridades continúan adelantando operativos para desmantelar estas bandas que se dedican a este tipo de delitos en el Valle del Cauca. Por el momento está la información del Pacífico, pero nos vamos a Bucaramanga porque allí las autoridades llevaron a cabo un robusto operativo contra el hurto de vehículos y fue desmantelada precisamente una banda delincuencial dedicada a este delito. Camilo Santos, tenemos entendido que incluso recuperaron un auto de alta gama que había sido recuperado en Bogotá y que había sido robado en Bogotá. Buenos días. Ingrid, televidentes, buenos días. Así es, mire, las autoridades luego de una fuerte investigación que desarrollaron en la ciudad de Bucaramanga lograron identificar a los presuntos integrantes de una banda denominada Los Moteros. Ellos, ¿qué hacían? Llegaban hasta puntos donde habían dejado parqueada de pronto en la calle las motocicletas, las hurtaban y posteriormente pues extorsionaban a las víctimas. 6 personas en total fueron capturadas, pero eso no es todo. Y es que a través de la Fiscalía, la policía estuvo adelantando operativos también para identificar vehículos que presuntamente pues han sido hurtados y también que les han alterado lo que tiene que ver con los elementos de identificación para realizar la comercialización. Es así como manifiestan que lograron identificar un vehículo de alta gama que el pasado 7 de septiembre había sido hurtado en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bucaramanga se captura a la persona que iba conduciendo el vehículo y fue vinculada a esta investigación. En esos operativos también otras 3 personas fueron capturadas. Va transitando por la vía, inmediatamente cerrado en la modalidad de atracos, 2 hombres armados despojan del automotor a su propietario y emprenden la huida. Son las 5 de la mañana, 43 minutos. Seguimos con más noticias porque luego de permanecer durante 5 días secuestrado, recuperó la libertad del cantante de música popular Gerson Zambrano. El joven fue contactado el pasado fin de semana para un supuesto show privado en el municipio de Morales, esto en Cauca, pero al parecer todo se trató de un engaño para plagiarlo. La Guardia Indígena empezó una exhaustiva búsqueda y la presión fue lo que habría hecho que los captores lo dejaran en libertad. Agradecemos y ya le informamos a toda la población de nuestro departamento y del municipio y de nuestro territorio, pues que se había dado la alerta de búsqueda y hoy en la mañana ya fue rescatado nuevamente gracias a las autoridades. Internacional. Crece la tensión en la península de Corea. El ejército surcoreano activó varios aviones de combate luego de detectar el vuelo de 180 aviones militares de Corea del Norte.
Las aeronaves de Pyongyang estuvieron en el aire durante 4 horas al norte de la frontera de los dos países. La maniobra ocurrió después de que el régimen de Kim Jong-un lanzara múltiples misiles, un hecho condenado por la comunidad internacional. Mientras tanto, hay incertidumbre entre los trabajadores de Twitter luego de conocerse que la compañía, recientemente adquirida por Elon Musk, hará recortes de personal. En las últimas horas se conoció un correo electrónico que señala que los empleados serán notificados en la mañana sobre los despidos. Una demanda colectiva habría sido presentada ante un tribunal federal de San Francisco por irregularidades en los recortes. Y el expresidente Donald Trump volvió a referirse a una posible participación en las elecciones presidenciales del 2024. Durante un motín en Iowa dijo que muy probablemente se lanzará a una tercera candidatura por la Casa Blanca. De momento señaló que su partido, el republicano, ganaría las elecciones de medio término. Recordemos que están programadas para el próximo 8 de noviembre. Este es el año en que vamos a recuperar la casa, vamos a recuperar el Senado, vamos a recuperar Estados Unidos y en 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. India enfrenta una nueva emergencia por contaminación en el aire en Nueva Delhi, donde cerrará las escuelas primarias desde mañana. Las actividades al aire libre también fueron restringidas para los jóvenes. El smog aumenta cuando el aire frío del invierno atrapa las emisiones de los vehículos y el polvo de las construcciones. El gobierno no descarta restricciones al tráfico por carretera. Casa Noticias. Buenos días, madrugando aquí en el sur de Bogotá con Cristian Ramírez en un parque. Él es paseador de perros. ¿Desde hace cuánto en esta bella labor? Cristian, buenos días. Buenos días. Yo llevo 2 años ejerciendo esta labor. ¿Y qué tal? Bien, pues gracias a Dios es lo que me da para el arriendo, la comida, para mis perros, porque yo tengo 6 perros propios. 6 perros, imagínense, ya seguimos hablando. Nos vamos para Tamalameque, en Cesar, donde hay un muro de contención en problemas. Estamos en el muro de contención del municipio de Tamalameque, donde se viene presentando una problemática. Como vemos aquí, el muro se nos está presentando una erosión y estamos aproximadamente a 1 metro debido a la creciente fuerte que se nos está presentando en nuestro municipio. Bueno, Cristian, y este oficio tan bello de pasear perros, recorrer con las calles con estos perritos, ¿con quién lo haces? Con mi esposa. Llevo con ella ya 4 años y 2 años paseando perros con ella. Qué bien, nos vamos para Yarumal en Antioquia, donde piden reductores de velocidad. Bueno, hoy estamos aquí desde los llanos de Cuibá. Esto es un corregimiento del municipio de Yarumal, Antioquia. Tenemos un problema aquí que es una zona urbana, ya hay mucha gente y tenemos una problemática de que necesitamos unos reductores de velocidad aquí porque pasan animales y pasan personas del lado al lado de la vía. Cristian, ¿cuál es el consejo para los que tienen perros que hagan diariamente unas labores que son necesarias? Sacarlos al parque, que nunca les falte el agua, cuidarlos de los climas, que siempre estén libres porque para eso son ellos. ¿Y el amor qué tal? Y el amor siempre, 24/7 con ellos. Qué bueno, darles mucho amor a los perritos. Ahí está llorando, vea. Envíe su video al 320-995-4854. Cristian, recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Así es, a denunciar. Hacemos cambio de tema, hablamos de otras noticias a las 5 de la mañana, 48 minutos. El Comité Internacional de la Cruz Roja visitó varias comunidades indígenas de Antioquia, donde persiste el riesgo y el temor por la presencia de minas antipersonal. Con charlas y radios, el organismo les comparte mensajes de prevención y recomendaciones de primeros auxilios, esto en caso de algún accidente con estas trampas mortales. Por caminos de herradura, bosques y selvas en medio de la Manigua, hasta allí llegó una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja, alertada por una triste realidad que dejaron años atrás grupos ilegales como las FARC y que todavía amenaza la vida de cientos de indígenas en Vera. Todavía sabemos y ellos saben que existen artefactos explosivos. Según el comité, hasta agosto de este año se habían registrado en Antioquia 79 accidentes con minas antipersonal, algunos de ellos en cercanías al resguardo Cañaveral ubicado en zona rural de Dabeiba. Allí
El organismo brindó charlas de prevención. La idea es explicarles cuáles son los comportamientos seguros. Además, entregó estos radios que se cargan con paneles solares para que la comunidad escuche de manera permanente cursos de primeros auxilios. Para que en caso de que hubiera un accidente pueda haber una cadena de respuesta rápida por parte de la propia comunidad. Esa respuesta rápida podría salvar vidas porque la atención hospitalaria oportuna es casi imposible. Prácticamente para estar en el pueblo nos gasta 3 días de la comunidad. Los mensajes preventivos y educativos se emitirán en español y en lenguaje embera. 5 de la mañana, 50 minutos. En Aguachica, Cesar, 6 hombres cometieron un robo en un establecimiento comercial. 3 de ellos ingresaron al lugar mientras los otros 3 esperaban afuera en motocicleta. Álvaro Lora, ¿qué están diciendo las autoridades ante esto? Hola, ¿qué tal? Así es, mire, de acuerdo con las autoridades locales, fueron 6 sujetos que llegaron a este establecimiento comercial, de los cuales 3 ingresaron de manera violenta con armas de fuego e intimidaron a los propietarios y clientes de los mismos y se llevaron aproximadamente unos 40 millones de pesos en efectivo, aparte de equipos electrónicos que se encontraban dentro del establecimiento. 3 hombres ingresaron al establecimiento comercial intimidando, al parecer con arma de fuego, a los trabajadores y clientes. En el lugar funciona un corresponsal bancario. Se llevaron en total 4 celulares, se llevaron efectivo, más o menos eso, calculando todo por ahí como de 35 40 millones más o menos. Los presuntos ladrones buscan el botín en la caja fuerte, la cual no pueden abrir. Ante ello, toman celulares y equipos electrónicos que hay en el local. 6 vándalos, bandidos, se toman un negocio donde no les importó la vida de los niños, de las mujeres, de las personas, de los dueños de ese negocio para llegar a atracar en esa forma en pleno día. El alcalde pidió al Ministerio de Defensa militarizar la ciudad para garantizar la seguridad de los habitantes. Sigo. Y gracias a Dios hoy es viernes penitencial, viernes de oración, primer viernes de mes para honrar al Sagrado Corazón de Jesús en estos momentos aciagos de nuestra patria. Escuchen, trabajas 8 horas para dormir otras 8 y vivir 4. Trabajas 5 días para descansar 2. Trabajas todo el año para ir de vacaciones 15 días. Trabajas una vida entera para jubilarte ya siendo viejo y solo poder contemplar tus últimos suspiros de vida, probablemente estando enfermo. Dedicas toda tu vida para hacer posible la de los demás. Naces y ya se encargan de ti, de que te comprometas con la familia, con la religión, los estudios, la patria, el trabajo, con el Estado, con las costumbres, después con tu pareja, con los hijos. Muchos anhelos, el arrepentimiento, la culpa y esa sensación de que nunca es suficiente y al final solo llega tu propia muerte y pronto, muy pronto, ya nadie recuerda algo de ti. En este existir descubres que la vida es solo una parodia de ti mismo, practicando tu propio olvido personal hasta el punto de no llegar a conocerte jamás como debías conocerte. No te rindas ante los problemas, mejor ve y ríndete ante la presencia del Señor, porque solo a sus pies obtendrás la victoria. Que Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Sí, señor, avanza esta primera emisión. Vamos con los titulares de las principales noticias. La Cámara de Representantes también aprobó la reforma tributaria. Ojo, porque entre los puntos que fueron aprobados se destacan las medidas para el sector minero energético y las regalías. El martes será un día clave porque los textos irán a conciliación. Un lamentable hecho de violencia se registró en Cartagena. Papá e hija fueron asesinados, esto tras un ataque sicarial cuando el hombre recogía a sus hijas en el colegio. En minutos vamos a ampliar esta información. Movilizaciones en rechazo a la denuncia de abuso en una estación de Transmilenio terminaron en vandalismo. Varias estaciones del sistema fueron atacadas. Usuarios debieron caminar por horas para regresar a casa. Nueva denuncia de abuso en bus de Transmilenio en Bogotá. Pues una joven dice que en un articulado un hombre la amenazó con un arma blanca y abusó sexualmente de ella. Asegura que no tuvo ayuda inmediata de las autoridades.
Y a propósito, la inseguridad en el sistema de transporte masivo en Bogotá es constante. Los hurtos se le suman a los casos de abuso sexual. 7 son investigados. Varias viviendas en Barranquilla están en riesgo de inminente colapso porque el terreno se dio por la temporada de lluvias. Una de las casas está prácticamente en el aire. Y en Cali vuelve a dar de qué hablar. La empresa de acueducto y alcantarillado, al que al parecer ha tenido incumplimientos en la descontaminación de aguas residuales que llegan al río Cauca. 36 horas retenidos completan 36 soldados luego de una asonada de la comunidad en Tumaco, en Nariño. El caso se registró tras la captura de 2 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. Y se eleva la tensión en la península de Corea. Seúl activó aviones de combate luego de detectar vuelos militares de Corea del Norte al norte de la frontera de los dos países. El fútbol colombiano presente en la lista de finalistas de los Globe Soccer Awards. Linda Caicedo y Luis Díaz avanzan a la fase final de la elección. Los ganadores se conocerán el 17 de este mes en Dubái. Mañana 58 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de los nuevos casos de inseguridad en ciudades como Medellín, Barranquilla, y también conoceremos detalles de la versión número 86 de la cumbre cafetera que precisamente se está realizando en Cartagena. Pero a esta hora, siendo las 5:58, vamos a revisar qué nos trae el diario La República en esta edición para hoy viernes. Miren ustedes, cerca de 500 empresarios van a estar calificando al gobierno. Ojo que uno de estos personajes es clave, es protagonista prácticamente en esta reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, también Jorge Castaño Gutiérrez con 3,3, el presidente Gustavo Petro, la ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres. Ustedes pueden encontrar esta calificación en esta edición impresa del diario La República, pero también vamos a hablar de otro tema y ahí ustedes están viendo de qué se trata. Podríamos entonces estar viviendo una Navidad con 5.200 pesos el dólar, pues finalmente rompió la temida barrera de los 5.000 y ya están ajustando los presupuestos, comerciantes, también las comunidades, para que estén enteradas de lo que pueda suceder con este dólar. Y ojo a esta noticia porque también nos llena de mucho orgullo que también está aquí en la portada del diario La República, nuestro querido Maluma. Ustedes por supuesto lo conocen y además hay una palabra que se relaciona mucho con el reggaetón, dembow. Pues a eso está relacionado este emprendimiento, si así lo podríamos llamar, del reggaetonero. Pues se imaginan que llegue el Maluma entregándole a usted la hamburguesa o el perro. Pues de eso se trata este nuevo negocio de Maluma de comidas, el nuevo restaurante llamado Dembow. Pues con esta información vamos a repasar a esta hora más noticias y saludamos a esta hora con muchísimo gusto desde Barranquilla. Andrea Jaramillo nos está acompañando. Allá ustedes la ven, en Montería, se trasladó. Bueno, Andrea, usted tiene toda la información del Caribe y nos está saludando desde esa hermosa tierra. Muy buenos días. ¿Y cómo me la tratan allá? Hola, hola, Rosy y televidentes, un gusto saludarlos, usted lo ha dicho, hoy estamos desde aquí, desde Monterilla, un amanecer a orillas del río Sinú, y amanecemos aquí porque estamos acompañando a los monterianos en la primera versión del Montería Fashion Week, la Semana de la Moda, y más adelante estaremos hablando de ese tema. Por lo pronto, a las 6 de la mañana en punto, vamos a iniciar con noticias de Bogotá, y nos trasladamos a conectarnos con Miguel Ángel Cruz. Hasta la medianoche se sintieron, Miguel Ángel, los efectos de una movilización, una protesta originada, hay que decirlo, por un caso muy duro, una denuncia de abuso sexual en una estación de Transmilenio. Varias estaciones fueron vandalizadas. Usted, Miguel Ángel, está en una de ellas y permítame preguntarle si hasta ahora hay funcionamiento normal del sistema. Buen día.
¿Qué tal? Un cordial saludo, muy buenos días, un saludo también para los televidentes. Pues mire, en este momento sí hay operación, estamos en la estación de la calle 72, pero mire, 1, 2, 3 y así puedo continuar por todo este sendero. Son vidrios rotos, en este momento fueron recogidos justamente por el personal de limpieza del sistema Transmilenio, en 14 total en este tramo. Sin embargo, algunas puertas también fueron afectadas. Hoy los ciudadanos de la capital amanecen con este panorama en algunas estaciones de Transmilenio. No hay puertas en algunos puntos, como pueden ver aquí en las imágenes, pero también arrancaron las mámparas de este sector, por lo tanto tampoco hay señalización respecto a las rutas. Aquí, por supuesto, algunos ciudadanos hoy operan de esta manera, pero también indican que esto permite que se genere también este denominado fenómeno de colados, que estas personas puedan pasar directamente por esta zona. Vamos a intentar hablar con uno de los ciudadanos de este sector sobre qué piensan sobre este panorama. Bienvenido a Noticias RCN, ¿qué piensa usted de esto? Pues realmente las estaciones quedaron destruidas, pero la situación de la mujer es muy preocupante, es muy alarmante que no se preocupen por casos como este, que un habitante de calle te diga que tenga que practicarle algún tipo de relaciones sexuales es doloroso, es muy doloroso. Muchísimas gracias, por supuesto la postura de la gente, rechazo rotundo a ese caso ocurrido acá, pero este es un panorama de lo que ocurrió en horas de la noche. Así quedaron por lo menos 3 estaciones del sistema Transmilenio. El equipo de limpieza del sistema de transporte tuvo que recoger los vidrios rotos y otros elementos que mujeres encapuchadas dejaron a su paso en una nueva ola de violencia. Las estaciones de Transmilenio de la calle 72, Polo y La Castellana fueron las más afectadas y aunque hay rechazo, algunos ciudadanos concuerdan en que hay un problema de seguridad. Yo creo que hay otras formas de nosotras las mujeres pedir como un respaldo para que pues merme la inseguridad de que nosotras podamos salir a esta hora o montarnos a un Transmilenio, a un SIT y estar seguras de que no vamos a tener un acoso. El detalle de cuánto es el costo de los vidrios, puertas y cámaras de seguridad que fueron vandalizadas sigue consolidándose por parte de las autoridades. Sin embargo, presumen que podría superar los 50 millones de pesos. Mire, pero un dato, ¿sabe cuánto le cuesta a los ciudadanos con sus impuestos reparar todos estos daños? Que en total, según Transmilenio, son 146 vidrios de fachada afectados. El valor, 246 millones de pesos. Los dejo con el dato, soy Miguel Ángel Cruz, Noticias RCN. Inaceptable, Miguel Ángel, este comportamiento. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y los más afectados, los ciudadanos. Estaremos entrando en detalle con este tema más adelante en esta emisión. 6 de la mañana, 4 minutos y vamos a cambiar de tema porque ahora hablaremos de la reforma tributaria. En el segundo debate de la Cámara de Representantes aprobó esta reforma del gobierno de Gustavo Petro. Este visto bueno se da luego de ser aprobada en el Senado. La plenaria votó a favor de sobretasas. Ojo a esta información: petróleo con 0 y 15%. Carbón del 0 pasó al 10%. ¿Qué pasa con entidad financiera? Pues con un 5%. Hidroeléctricas en 3% y plataformas digitales con un 3%. Sin embargo, aún falta definir el futuro de impuestos, por ejemplo, el de las iglesias, porque en el Senado cayó, pero se aprobó en Cámara. Ese es el resumen de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes en torno a la reforma tributaria. Una contribución de los sectores de más altos ingresos al desarrollo social del país a través de una reducción de beneficios, el impuesto de renta de los sectores de más altos ingresos y un impuesto al patrimonio. Una reestructuración a fondo de las zonas francas del país para que contribuyan también a la diversificación de nuestras exportaciones para que dejemos de ser dependientes del petróleo como el primer renglón de exportación del país. 2 mecanismos, el más importante en términos de recursos, que es un arancel extraordinario, un impuesto extraordinario de renta que va a depender del nivel de precios internacionales, tanto del petróleo como del carbón, y por otra parte una no deducibilidad de las regalías.
Y pues terminada la plenaria en la Cámara de Representantes con la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro felicitó al ministro de Hacienda y al director de la DIAN. Esto fue, ahí ustedes lo están viendo a través de su cuenta de Twitter, donde publicó, abro comillas, felicitaciones al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y al director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, por un trabajo que no puede ser calificado más que de excelente. Cierro comillas. El texto fue compartido con una fotografía de los dos funcionarios. La senadora Gloria Flores puede votar. Y con la aprobación de los textos en ambas plenarias pasarán a ser conciliados, esto el próximo martes, y así el proyecto seguirá su tránsito para convertirse en ley con la firma presidencial. Además, se debe tener en cuenta que también serán conciliados los artículos que no fueron aprobados en ambas plenarias. Estos son, por ejemplo, el impuesto del 20% a las iglesias, las pensiones con beneficios y el de los dividendos. La reforma tributaria, uno de los temas del día, y más adelante seguiremos con esta noticia. Por el momento nos vamos por una ronda informativa por nuestras regiones. Estamos en la ciudad de Cartagena con Tairina Atencio, estamos también en Barranquilla con Daniela Mora y en Bucaramanga con Camilo Santos. Tairina, comienzo con usted en Cartagena, un caso doloroso, no paran los homicidios en la ciudad y esta vez la víctima, una menor, una niña de 11 años que muere en medio de un atentado a su padre y además su hermanita resulta herida. ¿Qué información tenemos de este caso y cómo se encuentra la menor? Tairina, adelante. Andrea, muy buenos días. Bueno, quiero decirle que Cartagena amanece de luto, hay tristeza, hay indignación, hay consternación por este hecho de sicariato que se presentó en el día de ayer. Sobre las menores le puedo decir que una de ellas se encuentra hospitalizada, la otra afortunadamente está ilesa, pero una niña de 11 años falleció y por eso hay tanta consternación en la ciudad. Yo precisamente me encuentro en el lugar donde ocurrió este hecho en el día de ayer, a eso de las 2 de la tarde, y según la información que tenemos de las autoridades, este comerciante recogió a sus hijas en el colegio, que queda muy cerca de esta zona, 100 metros aproximadamente. Cuando él hace el pare aquí por el semáforo que se encuentra en el sector, es sorprendido por los sicarios, quienes lo impactaron en varias ocasiones, ocasionándole la muerte de manera inmediata. Las menores, quienes también resultan heridas, son trasladadas de manera inmediata por mototaxistas que se encuentran en la zona hacia la clínica Madre Bernarda, esa que ustedes ven en pantalla. Luego de esto, la niña es sometida a una cirugía, pero lastimosamente allí falleció. La muerte de la menor de 11 años se produjo luego de recibir un impacto de bala tras un ataque sicarial contra su papá, tan solo minutos después de haberla recogido a ella y a sus hermanas en el colegio. Aunque recibió atención médica, no sobrevivió. El hombre también fue asesinado. No se tiene conocimiento de algún tipo de amenazas, la familia no refiere que haya algún tipo de amenazas, no se tiene conocimiento de algún tema extorsivo, por ejemplo, que a veces se puede presentar, o la vinculación con algún hecho delictivo anterior. Otra de las menores de tan solo 9 años también resultó herida. Autoridades ofrecen una recompensa para dar con el paradero de los responsables. En este momento estamos verificando las cámaras de videovigilancia que se encuentran acá en el sector, nos encontramos acá con nuestro personal de inteligencia, Policía Judicial, el Gaula, a fin de esclarecer los hechos. Estamos ofreciendo una recompensa hasta 50 millones de pesos para quien nos dé información que permita esclarecer el hecho. En Cartagena hay consternación por este caso y los habitantes piden acciones contundentes para frenar la inseguridad y la violencia. Caso muy doloroso en la ciudad de Cartagena, 6 de la mañana, 10 minutos. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora para la ciudad de Barranquilla con Daniela Mora. Hay que hablar, Daniela, de las lluvias. Aquí en Montería hoy amaneció lloviendo un poco y el pronóstico es lluvia para el resto del día. Pero el día de ayer en Barranquilla el aguacero fue impresionante, las imágenes son impresionantes y usted se fue para el barrio Las Malvinas y está acompañando a 4 familias que tienen sus viviendas en riesgo porque se les metió un arroyo que terminó por socavar los cimientos de estas. Acompañando a la comunidad, Daniela, adelante y buen día. Andrea, buen día. Nosotros seguimos generando información en directo desde la capital del Atlántico y como usted muy bien lo dice, acompañamos a las familias afectadas por cuenta de los más recientes aguaceros que cayeron en diferentes horas sobre la capital del Atlántico. A esta hora nos acompaña la familia Castro. Todo esto porque ayer se incrementaron los niveles de varios arroyos en la ciudad de Barranquilla. Así fue el caso del arroyo Santo Domingo de Guzmán, que alcanzó niveles nunca antes registrados. Toda la fuerza de su caudal comenzó a remover cimientos y, por supuesto, también removió gran
gran parte del terreno. Precisamente hasta ahora, con la cámara de nuestro compañero Carlos Sierra, les mostramos cómo se ha ido socavando el terreno de 4 viviendas que se encuentran prácticamente en el aire. Nos acompaña para contarnos más de esta información Ana Castro. Doña Ana, buenos días, bienvenida a Noticias RCN. Cuéntenos cómo ocurrió la emergencia de ayer y cómo su casa terminó prácticamente en el aire. Buenos días. Bueno, yo ayer me encontraba en horas de la tarde durmiendo cuando sentí el terreno, blu, 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 blu. Y yo me levanto y miro cuando me doy cuenta que se está rajando la pared de mi casa del lado adentro. Yo escojo al niño mío y salgo corriendo hacia afuera. Me doy la vuelta y me doy cuenta que el arroyo viene socavando las demás casas y viene socavando la mía. Yo le había puesto unos sacos, como ustedes van a observar ahora, había puesto unos sacos para ayudarnos, para protegernos, pero ayer arrastró con todo. Usted me dice que le tocó salir corriendo prácticamente despavorida de su casa junto con sus hijos que son menores. ¿Cómo lo hizo? Porque yo veo que su puerta, la puerta de su vivienda, está en el aire. No se puede ni caminar porque ya se cayó pues el terreno que la sostiene. ¿Por dónde salió y cómo hizo para poder rescatar a sus hijos? Un vecino nos deja salir por la puerta de él, pero cuando el vecino no está, usted se puede imaginar por dónde salimos nosotros, quedamos encerrados y ese es el más temor que nosotros tenemos. Pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden. Es precisamente este llamado que han hecho en varias oportunidades los habitantes del barrio Las Malvinas, que canalicen de manera definitiva este arroyo para evitar que siga ocasionando emergencias. Además, se ha convertido en un evidente foco de infección y contaminación que ha generado enfermedades digestivas y también respiratorias en los niños de esta comunidad. Es el llamado que le hacemos a las autoridades, a la alcaldía de Barranquilla, para atender a estas familias que además siguen insistiendo en una reubicación para poder rescatar a sus familias y a todos los menores que habitan en esta comunidad. Es por el momento la información desde el sector de Las Malvinas, pero André, continúe usted con más noticias RCN. Daniela, muchísimas gracias. Ahí estamos acompañando a la comunidad, acompañando este llamado. Es impresionante cómo se raja esa vivienda y además con el miedo que tienen que vivir estas familias que están en riesgo. Ahí está el llamado. Y nos vamos ahora para Santander, porque allá también el invierno no cesa, Camilo. Y hay que decir que por el desbordamiento del río Sogamoso, también del río Magdalena, hay miles de familias damnificadas en Puerto Wilches que además han perdido sus cultivos y están pidiendo ayuda. Camilo, adelante con la información. Andrea, televidentes, buenos días. Así es, mire, nos unimos a ese llamado que se hace precisamente en esta zona noroccidental y occidental del departamento de Santander, que ha sufrido por consecuencia de las constantes lluvias que se han presentado, sobre todo en este punto del departamento. Son miles de familias las que están solicitando en estos momentos ayudas, pues las autoridades manifiestan que son alrededor de 10.000 las familias que ya se han afectado por el invierno en el departamento de Santander, y también han dicho que son más de 10.000 las hectáreas de cultivo que se han destruido por las inundaciones, cultivos de plátano, de pancoger, y también el ganado que ha sufrido, que ha llevado a que estas familias de Puerto Wilches tengan que desplazarlo a otros sitios más altos para evitar que se mueran de hambre. Manifiestan que también sus casas se han venido destruyendo por cuenta del agua que ingresa luego del desbordamiento, como usted lo ha mencionado, del río Sogamoso y del río Magdalena, que se encuentra en alerta roja. Todos los años perdemos nuestro cultivo. Aquí en las tierritas más altas y en las islas ya hay pérdida de yuca bastante, plátano, mafufo, palma, el ganado también tenemos que desplazarlo para otros lados, hasta familias. Y hablemos de otro caso de intolerancia en Bogotá. Por tumbarle una empanada a otra persona, un joven de 17 años fue atacado con cuchillo dentro de un establecimiento comercial. El menor en ese momento está bajo observación médica. Miren, ahí ustedes están viendo el fuerte ataque en un local de venta de zapatos en el sector de San Andresito de San José. Esto habría ocurrido cuando el joven iba corriendo y le hizo caer una empanada a su agresor. El menor podría perder parte de su extremidad izquierda. 2 cirugías de reconstrucción le han practicado con la esperanza de salvarle la movilidad. Piden a las autoridades dar con el responsable. Este muchacho tiene toda la paciencia y toda la alevosía de pensar en un ataque, de ir y buscar un cuchillo, luego buscar el sitio donde se ubica mi hermano para ir a agredirlo. Pues con esta información hacemos una pausa aquí a comerciales, pero ustedes no se despeguen porque vamos a tener un análisis de qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la seguridad en Bogotá, principalmente con el sistema masivo del Transmilenio. Esta y otras noticias cuando regresemos.
nosotros nos hemos encargado de contar las historias de los colombianos que no se rinden. Así va esto que se llama Con Toda por Colombia. En Noticias RCN, vamos con toda por Colombia. Colombia. Muy bien, continuamos aquí en Noticias RCN. Gracias por estar con nosotros. 6 de la mañana, 25 minutos. Y mucha atención porque una nueva denuncia de abuso en bus de Transmilenio en Bogotá. Una joven dice que en un articulado un hombre la amenazó con arma blanca y abusó sexualmente de ella. Asegura que no tuvo ayuda inmediata de las autoridades. Una joven de 18 años denuncia un presunto abuso sexual dentro de un bus de Transmilenio. Dice que en la ruta C84 un hombre la amenazó con matarla con un arma blanca si no hacía lo que él le pedía. El tipo la coge en el asiento de la silla donde ella venía, le sacó un cuchillo y la accedió. La joven fue víctima de tocamientos abusivos y otras aberraciones. El delincuente huyó del bus sin ser identificado. Tenemos a toda la oferta institucional de Policía Transmilenio, la seccional de Policía Judicial de Investigación, con el fin de esclarecer los hechos. La joven permanece bajo cuidado médico. Su familia dice que se acercaron a un CAI del sector a interponer la denuncia, pero la atención no fue óptima. No le querían recibir la denuncia porque como no había capturado, entonces asimismo no había delito, no la querían atender. Los hechos ocurrieron luego del mediodía en donde se adelantaban protestas por el reciente caso de abuso a una menor de 17 años en la estación de Transmilenio de La Castellana. Y es que sin duda la polémica que ha desatado en la ciudad el doloroso caso de una joven de 17 años quien denuncia un presunto abuso sexual en una estación de Transmilenio, pues se encendió de nuevo las alarmas. Miren ustedes estas cifras de las autoridades, hablan de por lo menos 7 delitos sexuales denunciados por mujeres en el sistema y por lo menos más de 3.400 víctimas de robo de su celular. Ojo a esto porque hay especial control, atención, en la troncal de la Caracas, entre las calles 13 y 63, y troncales como la carrera 10ª y la NQS. Y estos son hechos que en algunos casos fueron trascendentales. Jason Vera, usted le hizo seguimiento a estos casos. Usted además está en la estación de La Castellana, que fue una de las vandalizadas, como veíamos al comienzo de nuestra emisión, tras la movilización que se registró ayer por las protestas de denuncia de abuso sexual en el sistema. Adelante, Jason, ¿cuál es la situación a esta hora? Rosy, un cordial saludo para usted, nuestros televidentes. Mire, hemos estado acá por varios minutos, mujeres han pasado y nos han dicho que afortunadamente estemos registrando este tipo de denuncias que son bastante lamentables y que se sienten inseguras en el sistema. Lo que piden a las autoridades es que haya mayores controles, que haya mayor presencia de la policía y también de los funcionarios de vigilancia del sistema. Pero mire lo que ocurrió y es que esta es la situación actual de la estación. Lamentable, además, por supuesto, rechazar estos actos abusivos en contra de las mujeres
mujeres y exigir las capturas, pero también la estación quedó en una condición bastante grave que incluso atenta contra la seguridad de todos los usuarios. No tiene puertas y por ende pues quedan a vulnerabilidad de un accidente o incluso de la inseguridad que se presenta en la capital. Pero veamos en el siguiente informe lo que han dicho las autoridades con respecto a este caso y cómo avanza la investigación. Son más de 7 los casos investigados por las autoridades en donde una mujer ha denunciado algún tipo de abuso sexual dentro del sistema Transmilenio. Ningún acto abusivo o indebido contra una mujer se debe callar. Tengan la certeza de que si ustedes denuncian, nosotros las vamos a acompañar. Siempre las vamos a acompañar. Pese a algunas fallas que se registraron a la hora de interponer la denuncia, el distrito acompaña el caso de la joven de 17 años. Ya la mujer fue atendida en el hospital, fue atendida por la Secretaría de la Mujer, fue acompañada a poner la denuncia y también fue llevada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Fiscalía designó 2 investigadores especializados en abuso sexual. Este tipo de delitos contra niños, niñas, adolescentes y mujeres de tipo sexual o violencia de cualquier manera sean atendidos de manera prioritaria. Siguen los trabajos investigativos para determinar con exactitud los hechos ocurridos en la estación de La Castellana e identificar al agresor. Pues precisamente Jason nos mostraba los daños en una de esas estaciones de Transmilenio. Fueron varias las estaciones dañadas según el reporte entregado por el sistema integrado. Miren, 3 estaciones fueron vandalizadas. Se destruyeron 146 vidrios de fachada, esto entre móviles y fijos, y 80 de transición. El costo de los daños alcanza los 246 millones de pesos. Pues precisamente para hablar de este y otros temas de la ciudad de Bogotá, nos está acompañando aquí en estudio de Noticias RCN el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto. Secretario, bienvenido a Noticias RCN, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por esta invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, secretario, si le parece, hablemos inmediatamente de algo que encendió las alarmas en todo el país, la denuncia del presunto caso de abuso sexual en una de las estaciones de Transmilenio. ¿Qué se ha sabido del agresor de la joven de 17 años en la estación del sistema integrado? Bueno, como pudimos ver en el informe, todas las autoridades estamos organizadas para poder identificar al responsable de este lamentable hecho. La Secretaría de la Mujer está acompañando, la Fiscalía ya ha destinado unos fiscales especiales para este caso, estamos revisando los videos de videovigilancia, también hay retratos hablados de personas que tienen alguna información, de modo que la investigación avanza, lamentamos y rechazamos, por supuesto, este hecho, y por esa razón es que hemos venido articulando toda la oferta del distrito para atender específicamente una ruta integral a las mujeres víctimas de violencias, también a niños, niñas y adolescentes, en nuestras casas de justicia, en las URI. La línea 123, es muy importante que cualquier caso que se presente nos contacten a la línea 123 y ahí se activan todos los caminos de apoyo y de acompañamiento jurídico para poner la denuncia, pero también para el apoyo psicosocial o en materia de salud que sea necesario. Pues, secretario, hay que tener en cuenta, y esto fue uno de los puntos que denunció la joven que presuntamente fue víctima de este abuso en el sistema. Ella dice que recurrió a la línea 123, que incluso también recurrió a otra instancia en una de las URI, y que eso no funcionó. La misma alcaldesa dijo que se abrió una investigación porque eso no funcionó. Entonces, ¿qué hacer? Porque usted nos dice que está habilitada, nos indica que se puede denunciar en esas líneas, pero ¿qué hacer cuando no hay respuesta ante esto? No, a ver, se presentó en este caso específicamente y desafortunadamente 2 errores en concreto. Uno, la primera llamada que se hizo por parte de la madre de la menor afectada a la línea 123 no fue bien conducida. Hubo ahí algunos errores de procedimiento en la recepción de la llamada y de pronto en la dirección del caso. Y también hubo una falla en la primera llegada de la víctima y de su madre a la URI de Puente Aranda, en donde el vigilante no supo orientarlas bien. Eso se corrige porque estamos permanentemente capacitando a todo el personal que presta servicio en la línea 123, en las casas de justicia, en las URIs, en las CAIs, estaciones de policía, con la Fiscalía, para garantizar que las víctimas de estos casos tengan una inmediata y una correcta atención. Por eso hemos corregido inmediatamente la falla que se pudo haber presentado en este caso, pero pocas horas después ya el caso lo teníamos
presente, acompañamos la denuncia, se ha acompañado a la familia, a la víctima, por supuesto, hemos activado todos los canales para lograr una judicialización en este caso. Es decir, esto de las fallas en los puntos de denuncia se espera que no ocurra nuevamente. Hemos venido articulando durante este gobierno de la alcaldesa Claudia López toda la oferta y hemos venido cada vez atendiendo más casos de mujeres víctimas de violencias. Por ejemplo, en el caso de nuestras casas de justicia, que tenemos 15 casas de justicia, 5 de ellas con ruta especial de atención a la mujer. Hace poco estuvimos inaugurando la nueva casa de justicia y la ruta especial para la localidad de Kennedy en un equipamiento bastante grande. De las más de 40.000 atenciones que hemos tenido todo el año en las casas de justicia, hemos atendido de manera correcta, oportuna y pertinente a más de 6.000 casos de violencia contra la mujer. Sí, secretario, usted nos indica que ya están avanzando estas investigaciones. Uno en el caso de la joven que denuncia que fue abusada en el sistema. Ya de las investigaciones hay videos, hay registros del presunto responsable, en este caso puntualmente. ¿Hay registro? En este caso tenemos evidencia del ingreso de la afectada al sistema, de su salida. Estamos verificando también, porque sí había presencia de un personal tanto de Transmilenio como de policía, verificando un poco cámaras de alrededor, pero tenemos buena información y va por buen camino esa investigación. Eso por un lado. Ahora, recordemos lo que sucedió en las últimas horas. Nosotros rechazamos, y se investiga, además, usted lo ha dicho, los hechos ocurridos con la menor en la estación, pero el vandalismo nunca será protesta. ¿Cuál es el balance de la arremetida contra Transmilenio? ¿Ya hubo capturados? ¿Ya hay personas identificadas que se están buscando por estos hechos de vandalismo? A ver, en primera medida queremos afirmar que la manifestación pública y pacífica en Bogotá se respeta, se garantiza, es un derecho fundamental. Y en el caso de ayer, la administración estaba solidaria y por supuesto acompañando el sentimiento de rechazo a los casos de violencia contra las mujeres. La marcha empezó en la 72 con Caracas y se dirigió hacia la calle 80. En principio hubo tal vez algún grafiti, algún bus, pero en principio se mantuvo bastante ordenada. Solamente al llegar a la estación Polo y después en la estación Castellana fue donde se presentaron hechos de vandalismo que rechazamos. En el trayecto también nuestros gestores de convivencia lograron desactivar riñas, disputas. Hacemos permanentemente un llamado a que la manifestación pública, que debe garantizarse y debemos tener una actividad amplia en Bogotá, como todos los días ocurre, pero sea pacífica, no sea violenta, evitemos las agresiones, el vandalismo, estamos afectando los bienes públicos de la ciudad y también ayer hubo unas afectaciones a la movilidad que afectaron a miles de ciudadanos que tuvieron que caminar para llegar a sus casas. Claro. Permitida completamente la manifestación siempre y cuando sea pacífica. Correcto. Pero ¿qué sucedió ayer? Cuando ocurren estos hechos de vandalismo y en contra del sistema de Transmilenio, que muchas personas lo usan, muchos son usuarios de este sistema, pues resulta afectada la movilidad. Muchos de nuestros compañeros en los diferentes puntos de trabajo, no pudieron llegar a tiempo a sus hogares, tuvieron que caminar durante horas. Pues, secretario, ¿cómo mitigar en caso de que se presente nuevamente una protesta con vandalismo que afecte la movilidad, pero bueno, que no terminen afectados todos los habitantes de la ciudad? El acompañamiento que hacemos para este tipo de actividades es mixto. Tenemos gestores de convivencia que procuran que la movilización se lleve a cabo sin afectar los derechos de terceros, la movilidad, bloqueo de vías, afectación a bienes públicos o privados. Esa es una primera instancia que se activa y está permanentemente acompañando. Pero ante el primer hecho de violencia, de vandalismo, la policía actúa, como en el caso de ayer. Ayer inmediatamente se presentó el primer hecho de vandalismo, la policía salió a proteger las estaciones, a proteger los buses, a dispersar la concentración. Los mismos videos que se han puesto a rodar en redes sociales son elementos probatorios. Sí. Las cámaras también del sistema del sistema Transmilenio y del sistema de biovigilancia de la ciudad nos ha permitido identificar actores recurrentes, personas que participan en este tipo de movilizaciones, pero que recurrentemente rompen vidrios, incendian algún elemento público. Y esa investigación también avanza, porque también tenemos que cumplir la ley en términos de proteger los bienes públicos y privados de la ciudad. Sí, pero entonces, si ya hay investigaciones, ya hay videos que demuestran y permiten identificar a algunos responsables de estos hechos de vandalismo, ¿el distrito va a sacar, por ejemplo, algún cartel de búsqueda de estas personas? ¿Ya tienen alguno de estos carteles listos para que las personas también ayuden a identificarlos? La policía tiene una investigación en curso buscando
características similares en cuanto a personas que participaron en esta manifestación, como en otras del pasado, en donde también se han presentado hechos de violencia y vandalismo. Por eso esperamos que las autoridades de policía y las autoridades judiciales permitan identificar claramente a estas personas y que también haya sanciones para que este tipo de hechos no se sigan presentando. Sanciones, y vamos a ver también qué ocurre con el sistema, con estas investigaciones. Vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias, secretario de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto. Gracias por estar aquí con nosotros en Noticias RCN. No, gracias a ustedes por esta invitación, muy amables. Gracias. 6 de la mañana, 46 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN y los colombianos ya comenzamos a pagar. Vamos a empezar a pagar impuestos luego de ser aprobada la reforma tributaria en el Congreso de la República. Y algunos artículos que pasan a conciliación serán: 1. El impuesto a las pensiones, a las iglesias, también pensiones con beneficios y los impuestos a dividendos. Y precisamente para entrar en detalles sobre estos temas, saludamos a esta hora a la representante María del Mar Pizarro del partido Pacto Histórico Congresista. Gracias por estar aquí con nosotros en Noticias RCN. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes de Noticias RCN. Bueno, sabemos que fueron varias horas de ese debate que finalmente aprobó la reforma tributaria en la Cámara de Representantes. Y vamos a comenzar por temas, representante, porque, bueno, hay varios que pasarán a conciliación. Uno de ellos, el impuesto a las iglesias. ¿Cómo va ese impuesto? Sí, pues digamos que realmente las iglesias deberían ser una entidad sin ánimo de lucro. El culto, la idea no es que genere un lucro para ciertos sectores, sino que, digamos, que financie el mantenimiento de las mismas para el culto. Sin embargo, este fue lamentablemente un punto que no pasó en Senado y que yo creo que tiene algunas oportunidades, digamos, de pasar ahorita en la conciliación. Hay una cosa muy importante y es que la idea es que si alguien se está lucrando, porque lo que sí se ha identificado es que hay muchísimas iglesias que están, digamos, haciendo pues lucro de los creyentes, y pensamos que si hay lucro en la fe, debe pagar impuestos, porque vemos altísimos capitales que se crean gracias a la fe de las personas, y si hay un lucro digamos, en este tipo de actividades, sí deben pagar impuestos. Bueno, representante, ahora explíquenos, por favor, cómo avanza el eventual gravamen específicamente para dividendos. Nosotros, digamos, esta ha sido una de las discusiones más interesantes. Nosotros llevamos 3 meses discutiendo con distintos sectores. Nos hemos sentado, digamos, con la ANDI, con las cámaras de comercio, con los empresarios, con ACOPI. Duramos en arduas discusiones en comisiones económicas con respecto a este tipo de dividendos. Y en este momento, por ejemplo, en Colombia tan solo se pagan por los dividendos 1%, cuando en otros países es muchísima más alta esta tarifa. Entonces, este es un tema en el que el gobierno logró avanzar. Bueno, y que también entrará a conciliación el próximo martes, y teniendo en cuenta todo lo que sucedió en las diferentes plenarias. Y el tema de pensiones, representante, que también es clave, le interesa a todos los colombianos. Pues mira que en este tema sí que fue una discusión muy ardua, ¿sí? Porque la propuesta inicial del gobierno es que pagaran impuestos las pensiones de más de 10 millones de pesos. Y esto incluso con unos beneficios. Esto quería decir que si yo me ganaba una pensión de más de 10 millones de pesos, pues yo pagaba alrededor de 300.000 pesos de impuestos. Realmente no era algo muy alto. Y si yo tenía dependientes, seguridad social, bueno, muchos temas que uno se puede descontar de los impuestos a las pensiones. Sin embargo, esta fue una línea roja, ¿sí?, de varios partidos.
Y en esto cedimos. Digamos que la democracia es llegar a acuerdos con distintos partidos. Teníamos visiones muy, en algunos temas, contrarias, pero yo creo que lo importante es decir que nuestras líneas rojas pasaron. Por ejemplo, para nosotros era muy importante que los evasores de más de 5.000 millones de pesos hay evasores de más de 5.000 millones, pero además reincidentes, tuvieran cárcel, y esto fue aprobado, esto pasó. Para nosotros era muy importante, digamos, que no se pudieran deducir las regalías de los impuestos de los hidrocarburos, lo cual pasa en muchísimos países, porque entonces pues quiere decir que las regalías no existen, porque si yo me las puedo descontar de impuestos, pues esto realmente... pues no lo que están haciendo los hidrocarburos es cambiando las regalías por impuestos, y no estamos cobrando por los grandes pasivos ambientales que deja la extracción de hidrocarburos. Entonces tuvimos que ceder en el tema de pensiones, pero yo creo que el tema de los impuestos saludables y los impuestos ambientales, que eran muy importantes para el pacto histórico y para el gobierno, se quedan. Bueno, entonces esperemos saber, representante, lo que suceda con estos artículos que van a entrar en conciliación en las próximas horas, y nosotros estaremos haciéndole seguimiento, por supuesto, a este tema muy importante. Muchísimas gracias, representante María del Mar Pizarro del Pacto Histórico. Gracias por estar aquí con nosotros en Noticias RCN. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias, igualmente. 6 de la mañana, 52 minutos con esa información. Vamos a hacer una nueva pausa comerciales aquí en Noticias RCN. No se despeguen, tenemos más noticias y toda la información del entretenimiento. Ya volvemos. Nos separa de las 7 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. 36 horas retenidos, completan 36 soldados luego de una asonada de la comunidad en Tumaco, en Nariño. La situación se registró tras la captura de 2 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo llegó al lugar donde se inició un proceso de mediación. La Defensoría del Pueblo llegó hasta la vereda Restrepo en Tumaco, donde están retenidos desde el miércoles 36 uniformados del Ejército, luego de una asonada de la comunidad tras la captura en flagrancia de 2 hombres. Se presentó una asonada violenta contra las tropas del batallón de despliegue rápido número 5 por parte de aproximadamente 300 personas, quienes manifestaron su rechazo por la captura de estos 2 sujetos. La Defensoría verificó el buen estado de salud de los militares y las condiciones de su retención. La entidad intenta mediar en su liberación. Hacemos un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que desde sus roles y funciones adelanten las acciones legales frente a estos sucesos. La comunidad les quitó las armas a los uniformados y exige la liberación de los 2 presuntos disidentes capturados. El Ejército advirtió que continuará adelantando operaciones militares en contra de los grupos armados ilegales que buscan afectar la seguridad de los habitantes de Nariño. Y estamos con la comunidad del barrio Manrique, en Medellín, quienes hacen un llamado para evitar que se presente una emergencia. La quebrada de la zona se está llevando parte de las laderas, derribando además árboles. Gabriel Villa, usted está en el lugar, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Llegamos a Manrique Oriental por un llamado de la comunidad por lo que está pasando con la quebrada El Ahorcado. Van a ver ustedes la dimensión de lo que puede suceder si las autoridades no intervienen en esta zona. Héctor Hernández es un residente del lugar. Héctor, ¿cuál es el llamado de ustedes y qué es lo que está pasando? Sí, muchas gracias a RCN por asistir a esta denuncia. Lo que pasa es que debido a la ola invernal, este punto acá, esta quebrada se está socavando por la parte de acá, como lo pueden mirar. Se están cayendo los árboles ya prácticamente las raíces están en el aire, algunas casas presentan agrietamiento, la carretera o la vía se está dañando también mucho, entonces queremos manifestar a los organismos que les competa que por favor vengan a visitar esta situación que estamos anunciando una calamidad o un desastre inminente. Ya se han presentado algunas situaciones, como es incluso la caída de una garita del batallón del Ejército que está aledaño al lugar. Como usted lo dice, así es. En la parte frontal de la vía, ahí está el batallón Girardot, ya se vino la garita. Hacia este costado ya se han venido también varios árboles formando aquí una empalizada que hoy o mañana puede ser un desastre increíble acá. Algunas autoridades han asistido a este lugar, la Defensa Civil, organismos de bomberos, DAGRAN, pero ellos lo que están pidiendo es que se haga una intervención para evitar que posiblemente con las fuertes lluvias que se están provocando durante estos días en el país se presente una emergencia acá en el oriente de la ciudad de Medellín. Acompañando a la comunidad en el oriente de la ciudad de Medellín, regresamos con ustedes.
Gabriel, gracias. Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la madrugada en Usaquén, en Bogotá. Motoladrones atacaron a una familia que guardaba su vehículo en el garaje. La víctima se encontraba armada y disparó en contra del asaltante, quien murió en el lugar. En la localidad de Usaquén, el día de hoy, se presenta al parecer un intento de hurto a un vehículo en el que 3 sujetos con arma de fuego se acercan a este con el fin de hurtarlo. El propietario del vehículo, quien tiene un arma de dotación personal, reacciona en ese momento neutralizando uno de estos presuntos agresores. Y hacemos un cambio de tema porque en Montería anoche se llevó a cabo la entrega de los premios Talento Caribe. Presentadores, personajes, instituciones que han hecho grandes aportes en la región a través de la industria de la moda y el periodismo y el entretenimiento recibieron un galardón por su buen trabajo. Y nuestra presentadora y periodista Andrea Jaramillo fue una de las ganadoras de la noche. Por primera vez se entregaron los premios Talento Caribe para resaltar la labor de quienes han hecho importantes aportes a la sociedad caribeña. La ceremonia se realizó en el marco del Montería Fashion Week. Hernán Sajar, Andrea Jaramillo, Santiago Giraldo, Carlos Torres, el actor, bueno, muchísima gente. Son personas muy profesionales en todo lo que hacen, en su campo, entonces creo que el trabajo habla por sí solo. Diseñadores, modelos, medios de comunicación, entidades educativas, actores y periodistas, entre otros, fueron exaltados en una noche con mucho sabor caribe. Nuestra periodista Andrea Jaramillo ganó el premio Talento Caribe en la categoría Mejor Presentadora Nacional de Noticias. Realmente me siento muy honrada y muy agradecida de estar aquí en Montería Fashion Week, de recibir este premio, esta condecoración. Para mí es importante porque es un poco ratificar que estoy en el camino correcto, en el camino de servir a través del periodismo. Felicidad total y pensar que la moda es un arte visual y entre más visual, más impactante y más importante. Desde hace 2 días, la Perla del Sinú ha sido epicentro de belleza, moda, talento y cultura con las pasarelas centrales de Montería. En este evento de moda, realizado con más de 30 modelos regionales y nacionales y también con reconocidos diseñadores. Ya tenemos las 7 de la mañana, 23 minutos, y en Cartagena hoy se realizará la versión 86 de la Cumbre Cafetera, en la que se hablarán varios temas sobre el producto estrella de nuestro país. Y señores, el cafecito que nos acompaña todas las mañanas aquí en Noticias RCN. Por eso tenemos como invitado a Gustavo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores. Señor Gómez, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos sobre qué personalidades estarán hablando y qué temas se tocarán. No, pues esperamos la presencia del Gobierno Nacional, Ministro de Hacienda y también expertos temáticos relacionados con fletes internacionales, logística internacional, fertilizantes y también café robusta, las oportunidades de crecer dentro del sector cafetero. Bueno, hay un tema importante y es la disparada del precio del dólar. ¿Cómo ve el precio del café frente a esto? ¿Se podría decir que es una época de bonanza? Sin duda alguna, la disparada del dólar es una buena noticia para las exportaciones de café, pero en general, para las exportaciones agroindustriales. Sin embargo, hay que tener en cuenta la otra cara de la moneda, y es decir, los precios de los insumos de producción, como los fertilizantes, han incrementado, ya venían incrementándose después de la guerra Rusia-Ucrania, pero con la subida del dólar se han incrementado más. Bueno, claro, y eso teniendo en cuenta que en el país hay poca producción de café para el consumo interno. ¿Qué están haciendo entonces los cafeteros que, bueno, también beneficia a los exportadores para aumentar esta producción? Definitivamente hay que hacer un trabajo de promover el consumo interno de buena calidad de café. Se han hecho esfuerzos importantes para promover el consumo de buen café en Colombia, sin embargo, hay que seguir continuando por esa senda, pues el consumo interno es una buena noticia para el precio del café y para los productores colombianos. Buena noticia al señor Gustavo Gómez, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN, 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos a estar ahora de nuevo con Miguel Ángel Cruz, que se encuentra en otra de las estaciones de Transmilenio que resultó vandalizada. Recordemos, Miguel Ángel, el día de ayer se origina una manifestación por un caso muy delicado, una denuncia de presunto abuso sexual en Transmilenio. Usted tiene la información, Miguel Ángel, adelante.
¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Estación de Transmilenio Polo. Esta fue una de las más afectadas, como pueden ver acá, vidrios totalmente desprendidos y que cayeron sobre esa zona, fueron rotos y cayeron sobre esa zona. Lo que indican las autoridades es que 146 vidrios de estaciones de Transmilenio de la calle 72, Polo y también la Castellana fueron totalmente afectados. Esto a nivel de dinero representa 246 millones de pesos, pero por supuesto lo que causó fue un caos en todo el sistema de transporte, personas que en últimas horas tuvieron que salir caminando desde las estaciones a sus casas por el impedimento ante esta jornada de manifestaciones que ha sido rechazada por parte de la ciudadanía. Algunos comparten, por supuesto, el rechazo frente a este presunto abuso sexual que se cometió en inmediaciones de estaciones de Transmilenio, pero por supuesto lo que se mantiene es ese rechazo a atacar el bien público. Indican que deben adelantarse las investigaciones correspondientes, pero tampoco permitir que sigan generándose este tipo de hechos. Vuelvo con usted, soy Miguel Ángel Cruz, Noticias RCN. Miguel Ángel, gracias. Y nos vamos ahora para otro punto de la capital con Jason Vera. Jason, preocupa que se conocen entonces más casos de abusos en Transmilenio, pero hay que decir que entre tanto las autoridades dicen que están trabajando, por supuesto, por lograr mayor seguridad en el sistema, pero que rechazan contundentemente los actos de vandalismo que afectan un sistema que utilizan millones de personas. Jason. Rosy, pues es lo que ha dicho el secretario de Seguridad, pero antes reiterarles el rechazo a este tipo de casos. Uno reciente que se generó en un bus, esta vez dentro de un bus híbrido de Transmilenio en la ruta C84. Una joven de 18 años está denunciando que un hombre la ha amenazado con un arma blanca, con matarla, posteriormente le hurtó sus pertenencias, pero adicional a ello, y muy lamentable el caso, también accedió de ella, la abusó sexualmente. Esta denuncia la interpuso la mamá de esta joven y por ahora se recupera en un centro médico. El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, manifestó que es legítima la protesta y que incluso ayer sabían de lo que se estaba desarrollando en algunos puntos, sobre todo en el norte de Bogotá, pero rechaza ante todo que se generen estos actos de vandalismo. Hechos de vandalismo que rechazamos. En el trayecto también nuestros gestores de convivencia lograron desactivar riñas, disputas. Hacemos permanentemente un llamado a que la manifestación pública, que debe garantizarse y debemos tener una actividad amplia en Bogotá, como todos los días ocurre, pero sea pacífica, no sea violenta, evitemos las agresiones, el vandalismo. Estamos afectando los bienes públicos de la ciudad y también ayer hubo unas afectaciones a la movilidad que afectaron a miles de ciudadanos que tuvieron que caminar para llegar a sus casas. En todos los casos se están revisando los videos de seguridad para determinar los responsables de esos hechos y llevarlos ante la justicia. Nos despedimos desde la estación de Transmilenio en la Castellana. Continúen ustedes con más Noticias RCN con Andrea Jaramillo. Jason, gracias. Se nos acaba el tiempo. Hasta aquí esta primera emisión de Noticias RCN. Me despido desde Montería. Para todos un feliz viernes y gracias por acompañarnos. Y los dejamos con esas bellísimas imágenes desde la Ronda del Siglo.